VM Radio presenta. Buenas tardes. La Universidad del Valle de México les da la más cordial bienvenida a esta magna conferencia denominada Los riesgos de la seguridad internacional en el contexto actual. Esta conferencia virtual forma parte de una serie de conferencias, webinars y talleres que la UVM está organizando para continuar con nuestra misión principal, que es ampliar el acceso a la educación de calidad global. A continuación me permito presentarles a la autoridad que hoy nos honra con su presencia. La doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia magna Los riesgos de la seguridad internacional en el contexto actual, la cual estará dictada por el doctor Mauricio Mechulam. Para nosotros es un honor contar con la presencia del doctor, ya que esta es la primera conferencia magna que la Dirección Nacional de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México organiza en este inicio de ciclo escolar, con apoyo a la formación integral de nuestros estudiantes a través de conferencias magistrales con especialistas en su campo del conocimiento, en las cuales analizan diferentes problemas que aquejan al mundo actual. Con ello, hacemos realidad nuestra misión institucional, que es dar acceso a la educación de calidad global. De esta manera, iniciamos con el doctor Mechulam, el cual, además de ser un gran analista de temas internacionales, su trabajo como director del Centro de Investigación para la Paz México ha contribuido no solo con estudios, sino con metodologías para la paz y la resolución de conflictos. Este trabajo es muy necesario en el contexto que vivimos. Y citando al doctor, en el Año Nuevo Judío, estamos viviendo momentos complicados. Nos necesitamos recordarnos que no estamos hechos para vivir a la distancia. Somos cercanía pura. Que este ciclo nuevo esté lleno de esa proximidad que nos conforma. Así, en la distancia, pero cercanos, agradecemos que este día tan especial haya decidido compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Sea usted bienvenido, doctor Mechulam. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Agradecemos las palabras de la doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de Derecho y Relaciones Internacionales. A continuación me permito leer una breve semblanza del doctor Mauricio Mechulam. El doctor es internacionalista y profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana desde 1993. Maestro en estudios humanísticos con especialización en historia. Doctor en Políticas Públicas y Administración con especialización en Terrorismo, Mediación y Paz. Su tesis doctoral es Investigaciones actuales sobre valores, percepciones, concepciones, medios, violencia y paz. Es articulista del Universal, donde publica semanalmente en la página de opinión los sábados, y en un blog que se llama Arenas Movedizas, también del mismo periódico. Dirige también el Centro de Investigación para la Paz México, es analista de Foro TV, W Radio y otros medios nacionales e internacionales. Fue miembro fundador del Centro de Investigación y Docencia para América Latina y Medio Oriente, CIDAM, AC. A continuación, respetuosamente informaremos a nuestro invitado que cuenta con un tiempo estimado de 40 a 50 minutos para su disertación, para que posteriormente pase a la sesión de preguntas y respuestas con un espacio de 20 minutos. De esta manera, cedemos la palabra a nuestro ilustre conferencista, el doctor Mauricio Mechulam. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por este honor. Y gracias por invitarme. No sabía yo que era la primera conferencia. Que tengan mucho éxito en el resto de ellas. El día de hoy tengo pensado hacer un poco un ejercicio pensando en nuestra audiencia de internacionalistas y en general de otros estudiantes y otras personas que nos estén hoy acompañando
para que traten de entender un poquito en qué consiste este trabajo de analistas de temas internacionales. Y vamos a usar entonces la temática de hoy como pretexto para que vean un poco de cómo llevamos a cabo este trabajo concreto, ¿no? Porque una labor de internacionalistas e historiadores en general, por supuesto, siempre es el estudio del pasado y el estudio de la teoría que tanto nos aporta y tanto nos informa y nos proporciona herramientas para tratar de entender y analizar lo que estamos viviendo. Y otra labor es esta que tiene que ver con el acercamiento, la aproximación a temas en pleno desarrollo, temas completamente inconclusos, temas que son históricos, pero que no han concluido y no tenemos la perspectiva, porque hoy en día pues es muy fácil hablar acerca de cosas que pasaron hace 20 años, hace 30, hace 50, 100 años, pero no sabemos bien cuándo va a acabar el COVID, qué panorama económico va a arrojar. Ya nos avisaron que vienen rebrotes tremendos, ya nos avisaron. ¿A qué países les va a pegar más esos rebrotes? ¿De veras vamos a ver una vacuna hacia el final de este año, a principios del año que entra? ¿Qué impactos económicos va a tener esto? ¿Cómo vamos a ver la economía hacia 2021? ¿Y cómo va a impactar todo eso la recomposición geoestratégica del globo? ¿Vamos a tener a la primera potencia en manos de Trump o en manos de Biden? ¿Alguien aquí me lo puede asegurar? En fin, son temas que en este momento no son desconocidos. Entonces, tenemos que llevar a cabo un análisis muy agudo y tratar de entender bien estas herramientas del pasado, pero tampoco descansar solamente en esas herramientas del pasado, sino intentar aclarar el panorama de las personas a quienes nosotros estamos sirviendo. Esas personas hoy, por ejemplo, son estudiantes. El día de mañana pueden ser, no sé, tomadores de decisiones en una secretaría o en el gobierno o tal vez en un organismo internacional. Nuestra labor es esa, para eso estamos, para tratar de entender y, claro, tratar de aportar en la conducción de un mejor planeta. Esa sería el ideal, ¿no? Y por eso también hacemos un chorro de trabajo acerca de paz y construcción de paz. Pero eso será otro tema de otro momento. Vamos a hablar hoy de esto que son los retos a la seguridad internacional, partiendo de 3 elementos centrales, y esos son los 3 que quiero que se acuerden el día de hoy. Durante más de una década, podríamos pensar tal vez en década y media, la seguridad internacional se enfocó, para bien o para mal, correcta o incorrectamente, pero así es como se enfocó, en el combate al terrorismo. Era como el tema mayor. ¿Por qué era el tema mayor? Porque era el tema de mayor preocupación de la máxima potencia del mundo, y cuando pasa que en Estados Unidos su estrategia de seguridad nacional va en un camino, allá van todos los países aliados y allá van los centros académicos y allá vamos gente como yo que nos especializamos en esos temas. Muy interesante, por supuesto, sin duda, pero vamos, es como ahí va la tendencia, ¿no? A partir de los ataques del 11 de septiembre y en adelante, esa fue la tendencia en seguridad nacional. Número 1. Número 2, hay un viraje enorme a partir del 2017, reforzado 2018 y 2019, del terrorismo a lo que elegantemente llaman la competencia estratégica de los grandes poderes. Podríamos entenderlo más bien como simple y sencillamente la rivalidad entre las superpotencias. Hay un cambio de foco. Ahora la preocupación internacional de seguridad o de seguridad internacional ya no es el terrorismo, porque además así lo ponen, no el terrorismo. Ya no es el terrorismo, sino es
la competencia estratégica con las otras potencias, marcadamente Rusia, China y Estados Unidos, pero todavía con un énfasis mayor y con el último rebote en 2019, China, Estados Unidos. O sea, todavía un subrayado mayor. Ahorita vamos a platicar por qué. Y número 3, el acelerador, el COVID. La pandemia como una coyuntura que va a terminar por acelerar estos procesos. No es que sea determinante, no es que esté cambiando en estricto sentido algo que no existía o esté trayendo a la luz algo que no existía. O sea, se trata de fenómenos preexistentes, pero que sin duda se están viendo movidos en este momento, se están viendo alterados y se están viendo acelerados. Y también vamos a platicar entonces por qué. ¿Ok? Entonces déjenme concentrarme en el primer elemento, la lucha contra el terrorismo. El terrorismo es esencialmente una estrategia de combate psicológico que utiliza la violencia como instrumento para algo más. La violencia es únicamente instrumental y si bien es una violencia que a veces puede ser muy extrema, pensemos, por ejemplo, los ataques al 11 de septiembre, 3,000 muertos, Torres Gemelas, Pentágono, aviones, pasajeros. En realidad, el uso de esta violencia material es únicamente instrumental para conseguir una alteración psicológica, específicamente conseguir inducir un estado de shock, un estado de terror, con el objeto de canalizar a través de ese estado de terror un mensaje, reivindicación y así afectar opiniones, actitudes, conductas que impacten sobre la toma de decisiones. Y vaya, si hay un impacto en la toma de decisiones a partir del 11 de septiembre del 2001, porque entonces la toma de decisiones a nivel político, interno, estratégico, en general, a nivel económico, se va a reorientar hacia esta nueva amenaza percibida de seguridad nacional. Y luego el terrorismo va a tener muchas dimensiones y mucho estudio. O sea, eso es un tema verdaderamente fascinante en términos de estudio, muy dramático y muy terrible, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque, hombre, cualquier persona, cualquier víctima inocente que muera por cualquier clase de atentado es demasiado. Ahora, si hablamos de 10, 15, 20, 100, 200, 300, 1,000, 2,000, 3,000, por supuesto que es demasiado, sin duda. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Y es terrible, pero es fascinante en términos de cómo nos comportamos los seres humanos cuando tenemos miedo. Es que es brutal, hay mucho que estudiar al respecto. No tenemos miedo y entonces estamos dispuestos a sacrificar libertades, estamos dispuestos a sacrificar derechos. Apoyamos figuras autoritarias porque sentimos que esas figuras de mano dura nos van a brindar seguridad. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Respetamos menos los derechos humanos cuando tenemos miedo. Esto está investigado, no es mi punto de vista. Perseguimos injustamente a grupos y colectividades enteras a causa de el crimen de algunos. En fin, empezamos a reaccionar de modos peculiares. Y entonces Estados Unidos implementa, por ejemplo, de nomás para que entiendan a qué me refiero con el cambio y el viraje, la toma de decisiones. En política interna se implementa el acta patriótica. Y nada más para que entiendan a qué me refiero. Puede una autoridad estadounidense meterse a la computadora, investigar en tu casa, romperte tus cajones y violar tu privacidad si solo sospecha que tú tienes cualquier liga o lazo con una organización terrorista sin necesidad de tener una orden judicial para llevarlo a cabo. Porque se
se asume que está previniendo un acto. El acto terrorista, si ya ocurre, ya es demasiado tarde. Entonces, como lo voy a prevenir, para prevenirlo puedo atribuirme, gracias a esta legislación, poderes que no serían usuales bajo condiciones normales. O sea, se entra en un estado de anormalidad, en otras palabras. Y yo puedo perseguir individuos que estén en Estados Unidos o estén fuera de Estados Unidos y los puedo traer a Estados Unidos porque la ley americana así me lo permite, ¿me entienden? Este es el tipo de movimientos que vamos a llevar a cabo. Pero además en política exterior se lanza, estaba yo hablando de política interna, en política exterior se lanza toda la guerra contra el terrorismo, se lanza la intervención sobre Afganistán, una guerra que todavía el día de hoy no termina, que genera decenas de miles de muertes, que cuesta billones y billones de dólares, que involucra a una gran cantidad de países. Y luego la intervención en Irak, justificada por la presencia de armas de destrucción masiva, supuesta presencia que nunca se verificó al final, la presencia de armas de destrucción masiva y los lazos supuestos entre Saddam Hussein y Al Qaeda, cosa que posteriormente nunca tuvo validez. Entonces, Al Qaeda no es que existía en Irak de manera previa a la intervención estadounidense. Al Qaeda llega a Irak a raíz de la intervención estadounidense. Y esto es lo que pasa con el terrorismo. Es un fenómeno que va a mutar. Efectivamente, las bases mayores... Perdón, ¿ahí me están viendo o se perdió mi imagen? Ay, ay, ay. ¿Me ven bien? No, yo lo veo bien, doctor. ¿Sí me ven? Sí. Ok, perfecto. Perdón, continúo. Decía yo, una de las consecuencias de la guerra contra el terrorismo no es la disminución del terrorismo. Hoy no hay menos muertos por terrorismo que en 2001. Hoy hay mucho más muertos por terrorismo que en 2001. Lo que ocurre es que el fenómeno muta. Si bien sí se destruyen las bases de Al Qaeda y se persigue a la organización, lo que se consigue es dispersar a la organización. Y Al Qaeda empieza a fundar filiales en distintas partes del globo y operaciones en distintas partes del mundo, pero ya operaciones descentralizadas. Entonces vamos a tener la rama de Al Qaeda en el norte de África, que se conoce como Akim, Al Qaeda en el Magreb Islámico. Vamos a tener la rama de Al Qaeda de Yemen o de la península arábiga, conocida como ACAP. Vamos a tener la rama de Al Qaeda conocida como Al-Shabaab. Vamos a tener la rama de Al Qaeda en Irak, aquí, o sea, Al Qaeda en Irak, que posteriormente va a ir mutando y se va a convertir en el Estado Islámico de Irak y después en el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS, quien a su vez rompe con Al Qaeda, no me meto en esa historia que es muy interesante, rompe con Al Qaeda y al romper con Al Qaeda, entonces ahora rivaliza con esta organización para el control de la yihad en todo el globo, la yihad global. Y entonces vamos a ver la matriz de ISIS en Irak y Siria y la cantidad de filiales de ISIS en distintas partes del globo. Entonces, hoy en día tenemos la matriz de Al Qaeda en Pakistán, porque tuvo que huir desde Afganistán. Tenemos la matriz de ISIS en Irak y Siria. Tenemos filiales de ISIS, llamadas provincias, así las autollaman, en el Sinaí, en Nigeria, en el norte de África, en el centro de África, en Somalia, que le compite al Al-Shabaab, en fin. Tenemos todas estas filiales de ISIS y tenemos células de ISIS por todos lados del mundo y tenemos además atacantes solitarios que no pertenecen a la organización ni tienen ligas operativas con la organización y que sin embargo están dispuestos a cometer ataques a nombre de la organización. Y tenemos operaciones virtuales por parte de ISIS. Vean qué complicado. Y ahora, no es que Al Qaeda ya se acabó. Al Qaeda efectivamente se mata o se descabeza
con Bin Laden y se queda Zarqawi en la matriz de Pakistán, y Al-Qaeda mantiene operaciones en el norte de África, mantiene operaciones con Al-Shabaab, mantiene operaciones con una filial en Siria que se conoce como el Frente Nusra. En fin, el terrorismo efectivamente se vuelve este monstruo de 1000 cabezas y tiene esta capacidad de hacernos sentir, porque esa es la guerra psicológica, de hacernos sentir miedo, de hacernos sentir inseguros. Los ataques de París, los ataques de Londres, los ataques de Barcelona, los ataques de Bélgica y de San Bernardino, California, y de Orlando, Florida, todos estos se suman en realidad porque no representan, me temo decirles, más que el 2% de los ataques a nivel global. Es decir, los ataques en países miembros de la OCDE no forman ni siquiera el 2% de los ataques a nivel global. Del otro lado del mundo tenemos el otro 98% de ataques, esos que ocurren en estos países que les vengo mencionando: Nigeria, el país, Mali, Somalia. Recientemente, por ejemplo, vimos ataques en Mozambique tremendos, ataques en India, ataques por supuesto, en Irak y en Siria, en el Sinaí. En fin, esos ataques se llevan 98% de las víctimas de terrorismo. Entonces, no sabemos, ni hemos sabido, ni hemos aprendido bien cómo combatir el terrorismo. Eso sí, hemos gastado cantidad de recursos, hemos destinado cantidad de políticas y hemos destinado discursos enteros. Y si no me creen, retomen por favor el discurso de Donald Trump en su toma de posesión 2016 y cómo promete que él sí, a diferencia de sus antecesores, él sí va a eliminar el terrorismo de la faz de la tierra. Lo que pasa es que cuando no lo elimina, porque el terrorismo no se elimina así, él ya lo canta como un hecho y dice: ya acabé con el Estado Islámico, ya acabé con ISIS y ya maté a su líder y ya hice esto, lo acaba de decir en la Convención Republicana, cuando en realidad ISIS tiene operaciones en aproximadamente una treintena de países a lo largo del globo, y estamos viendo los ataques de ISIS florecer en distintas partes y cómo esta organización se reagrupa, porque así pasa, ¿no? Cae y sube. Pero bueno, efectivamente, se le logra arrebatar a ISIS la mayor cantidad de territorio que controlaba en Irak y Siria. Y efectivamente se le da una serie de golpes severos a la organización. Y eso reenfoca la orientación desde el terrorismo hacia la competencia estratégica, o sea, la rivalidad entre las superpotencias. Y ahí va el segundo elemento de la plática de hoy. Primero que nada, decirles que todo lo del terrorismo en realidad era es producto de lo mismo en lo que consiste esa violencia, es producto de toda esta afectación psicológica que genera el terrorismo, el sentimiento de qué tan vulnerables somos y la necesidad de mostrarnos fuertes ante esa amenaza, porque nunca en la vida la amenaza terrorista significó ni siquiera un ápice de lo que significaría un enfrentamiento entre las superpotencias. Ese sí, agárrense. ¿Por qué? Piensen en esto, nada más para que me entiendan esta parte psicológica. En las elecciones del 2016, 75% de estadounidenses tenían ansiedad por terrorismo o sentían que podían ser víctimas de terrorismo ellos o sus familias, de acuerdo con encuestas publicadas en en verano del 2016. De ese porcentaje, cuando se repartía entre Donald Trump y Hillary Clinton, vemos que la descomposición estaba mucho más cargada hacia Trump. 96% de quienes decían que iban a votar por Trump tenían miedo de sufrir un atentado terrorista, ellos o sus familiares. 96%. Y sin embargo, la posibilidad de que un estadounidense muriera en un atentado terrorista en 2016 era 1 en 29 millones. Déjenme repetir el número a ver si lo cachan. Una posibilidad en 29 millones.
Y sin embargo, 96% de quienes votaron por Trump tenían miedo por sufrir atentados terroristas. Vean entonces lo que significa eso. O sea, lo considero una amenaza mucho más amplia y mucho más grande de lo que fue. Para ese año había 13 veces más personas morían en otra clase de asesinatos que en ataques terroristas. Y sin embargo, la amenaza mayor en la estrategia de seguridad nacional era el terrorismo. Entonces, nada más entiendan que la dimensión de dinero, de recursos, de enfoque, de orientación, de discurso orientado al terrorismo no se justifica por la cantidad de daños cometidos. Sí, el efecto psicológico, pero no el daño material. En cambio, cuando pasamos a la rivalidad entre las grandes potencias, ahí sí tenemos, ahora sí, para que vean, mucho de qué preocuparnos. ¿Por qué? Pues porque esta rivalidad no surge en 2017 cuando se adopta el nuevo plan de estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. La rivalidad entre las superpotencias procede de mucho tiempo atrás. Y aquí tenemos que hablar de dos vías, ¿no? De un lado tenemos la rivalidad Rusia-Estados Unidos y del otro la rivalidad China-Estados Unidos. Déjenme comentarles de la primera. Rusia-Estados Unidos ya viene caminando y viene cocinándose desde tiempo atrás, pero obedece básicamente a la percepción de parte de un sector en Rusia que considera que Estados Unidos violó brutalmente los acuerdos de la posguerra fría. Estados Unidos, en la visión de Putin, pero no solamente Putin, sino varios en el sector militar y en el sector de inteligencia y en el sector de seguridad en general, consideran que Estados Unidos cruzó líneas que se había comprometido a no cruzar. Estados Unidos iba a dejar el status quo como estaba. Es decir, la OTAN, la Alianza Atlántica, se iba a quedar del tamaño que estaba. La OTAN no iba a tratar de capturar a miembros del antiguo Pacto de Varsovia y no se iba a meter con la esfera de influencia de, en aquel entonces, la Unión Soviética, ahora Rusia. Entonces, conforme, o sea, en la visión rusa, ¿no? O sea, siempre desde esta perspectiva, conforme se empieza a apreciar que Estados Unidos está tomando más y más pasos y está sacando ventaja de Rusia, entonces empieza a crecer la fortaleza en personajes como Putin y varios aliados más de que es necesario reasumir el rol que Rusia tenía como actor internacional. No tienen por qué hacernos de menos. Tenemos el segundo ejército del planeta y tenemos la capacidad para mantener y controlar lo que nosotros consideramos que es nuestra esfera de influencia y todas nuestras zonas de seguridad. Y estas son señales que se empiezan a dar desde el año 2000, 2001 en adelante, paulatinamente, 2008 con la guerra de Georgia, que además para Putin era muy importante demostrar no solamente que tenía fuerza, sino que estaba dispuesto a usar la fuerza que tenía. Y esa parte es muy importante cuando hablan de estudios de seguridad y de estrategia, pero no se trata de cuánta fuerza tienes, cuánto poder tienes. Se trata también de cuán dispuesto estás a utilizar ese poder y qué tanto puedes demostrar o proyectar que vas a utilizar ese poder. Y así es como vienen caminando las cosas 2008 en adelante. Luego viene la primavera árabe y en la primavera árabe Rusia siente que se rompen más líneas rojas porque Estados Unidos se va a meter específicamente con Siria y Siria es aliado de Rusia desde siempre. Moscú es el principal proveedor de armas de Siria. En Siria, Rusia tiene una base naval y tiene una alianza con los Assad que ya considera una intromisión directa por parte de Estados Unidos, sus aliados, los aliados árabes de Estados Unidos y los aliados occidentales, como por ejemplo Francia y Reino Unido. Se están metiendo ahora sí con mi territorio y yo voy a demostrar que voy a defender a mi aliado con todo lo que tengo, cueste lo que cueste.
Y entonces entra Rusia y entra con todo. La intervención militar rusa, o sea, la intervención en términos, digamos, de apoyo, financiamiento, armamento, viene de antes, pero la intervención militar rusa en Siria se da desde el 2015 en adelante. Ya para el 2015 había ocurrido la línea roja de las líneas rojas, que es Ucrania, porque Ucrania ya no es ni siquiera Siria, ya no es zona de influencia, Ucrania es zona de seguridad. Ucrania es la línea directa con Rusia. Y en la percepción rusa, Ucrania estaba siendo incentivada directamente por parte de Europa y por Estados Unidos. Y como prueba, pues ahí estaba, por ejemplo, la participación de gente como el senador John McCain en los mítines de la Plaza Maidán en 2014, finales del 2014, y entonces, finales del 2013, inicios del 2014, y entonces Rusia dice, pues aquí sí vamos a demostrar que tenemos capacidad y tenemos voluntad para utilizar y proyectar esta fuerza. Y entonces Rusia entra, toma control de la península de Crimea e incentiva una rebelión de prorrusos en el este de Ucrania, situaciones que siguen hasta nuestros días. O sea, estas cosas que les estoy platicando no están resueltas. Crimea organiza un referéndum. Lo que pasa es que, bueno, pues el referéndum está cargado a la población prorrusa y la población, pues, digamos, lingüística y étnicamente rusos, esos son. Y entonces se adopta la decisión de separarse de Ucrania y de anexarse a Rusia. Y hoy en día Rusia tiene anexada a la península de Crimea, cosa que no le es reconocido por Naciones Unidas, ni tampoco le es reconocido por la gran mayoría de países del globo. Y adicionalmente, pues tenemos esta rebelión prorrusa en el este de Ucrania, ¿no? Pero además de eso, con Rusia hay otros temas. O sea, no es nada más Siria, no es nada más Ucrania, sino empieza a crecer este enfrentamiento y tenemos todos los temas de la ciberguerra, por ejemplo, la guerra informativa, ¿no? Toda esta injerencia, de acuerdo con Estados Unidos, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, todos los comités y todas las investigaciones, y ya también incluso organizaciones empresariales como Facebook o como Twitter, que afirman y acusan a Rusia de haber intervenido en las elecciones del 2016 a favor de Trump y de estar interviniendo en las elecciones actuales a favor de Trump también. Entonces tenemos la ciberguerra, tenemos la guerra informativa y del lado estadounidense también. O sea, no olvidemos ahí que no es un bueno contra un malo contra un bueno, no es así. O sea, se trata simplemente de quién va desarrollando capacidades y cómo utilizas las vulnerabilidades de tu rival para sacar partido y sacar ventaja bajo las condiciones actuales. Ahora, además de la ciberguerra y guerra informativa, tenemos toda la carrera armamentista que está retomando niveles de tiempos de la Guerra Fría. No por la cantidad de armas. Bueno, en primer lugar, ustedes estudiarán en sus clases de seguridad cómo nos estamos uno a uno deshaciendo de los tratados que existían, tratados de control de armas, tratados de desarme, nos estamos deshaciendo uno a uno. Nos queda en este momento el nuevo START firmado por Obama, que vence en febrero del 2021 y no tiene demasiadas esperanzas de ser renovado. Si este acuerdo deja de existir, entonces nos quedaremos una vez más como en los peores momentos de la Guerra Fría, sin ningún tratado de control de armas entre las superpotencias. Pero hoy en día ya todavía está peor la cosa, porque ya no se trata de cuántas cabezas nucleares tienes, ya no es contar así como palitos y bolitas, sino si yo tengo armas supersónicas que pueden desviar cualquier escudo antimisiles, o puedo lanzar bombas nucleares desde submarinos a niveles y velocidades que anteriormente no existían, o tengo la capacidad de controlarlas a distancia como un dron para esquivar los escudos antimisiles, entonces ya no importa cuántas bombas nucleares o cuántas cabezas nucleares tengo, cuántas veces se necesita destruir Nueva York para destruir Nueva York.
cuántas veces se necesita destruir Moscú para destruir Moscú. Y en eso va la carrera armamentista hoy. Ya no es en cantidad, sino en calidad de armas. Y allá estamos y todos estos temas están ahí sin resolverse y pues bueno, son los temas que tenemos que enfrentar y que tendremos que enfrentar en las próximas décadas y ahí hacer una nota, ¿no? Este rollo de que la mejor política interna, ¿cómo es? La mejor política externa es la interna, es una concepción limitada porque básicamente lo que establece es que la política exterior de México tiene que ir en el sentido de la imagen, en el sentido de los negocios que hacemos con los demás o en el negocio de cómo nos ven los demás, cuando realmente la política exterior mexicana tradicionalmente hace una política exterior activa, proactiva. Nosotros somos uno de los países que se sientan en las mesas de discusión y que sientan a los demás en las mesas de discusión precisamente para no proliferar armas nucleares. Ese es nuestro camino y esa es nuestra vocación, la solución pacífica de las controversias. Nosotros, como una de las 15 economías más grandes del mundo, como un líder regional, como un líder diplomático importante, tenemos un rol que jugar en este momento que estamos entrando al Consejo de Seguridad para tratar de reactivar un chorro de temas que nos importan, que nos competen, porque el sistema internacional no es un sistema de marcianos. El sistema internacional es un sistema del cual nosotros también formamos parte y que nos interesa que retorne a la estabilidad y que retorne al camino de la solución pacífica de las controversias, al camino del multilateralismo, al camino del fortalecimiento, no el debilitamiento de las organizaciones internacionales y el fortalecimiento de los acuerdos internacionales. Ahí es simplemente el paréntesis y la tarea que tenemos que hacer porque nos importa y porque siempre nos ha importado y porque somos buenos para eso. Esa es parte de lo que es nuestra vocación como país que cree en la paz, ¿no? Ok, y ese es entonces Rusia. Ahora, China, bueno, China ni se diga, porque si lo de Rusia está complicado, lo de China todavía más. Básicamente, ¿por qué? Porque China no es un país con menos poder o menos capacidad que Rusia, sino que es un país con más poder, con más capacidad, con un crecimiento económico sostenido. Vean por favor los datos, ya se recuperó del golpe del COVID, ya está creciendo económicamente. Por favor, los países no, hoy en día estamos contando cuántos puntos negativos tenemos. China no, China ya está contando puntos positivos, ya reactivó su economía, ya están listos para surtirnos, ya están en vías de continuar sus múltiples años con crecimiento económico. Esas son las capacidades chinas. Hay liquidez, hay capacidad, hay visión y sobre todo hay estrategia y paciencia. La lucha de China no es contra Donald Trump, créanmelo. No es así. Los tiempos chinos no funcionan así. Ellos están mucho, mucho más allá de Trump. Están viendo hacia adelante con paciencia y con una capacidad impresionante para ir creciendo de acuerdo a lo que ellos perciben. Nuevamente, no son malos y buenos, ¿eh? No es los chinos malos y los gringos buenos, sino que estamos hablando de un país que tiene esta visión de que tiene un lugar que jugar, que tiene las capacidades que jugar y tiene mucho que ofrecer al resto del mundo para incrementar su capacidad de influir y de aportar un modelo adecuado y relaciones adecuadas a distintas regiones y distintos países. Entonces, los choques entre Estados Unidos y China y entre Europa y China, o sea, aliados de Estados Unidos y China en general, se van a dar en muy distintos rubros. Primero pensemos geográficamente en todos los mares colindantes con China. Hay una serie de mares en disputa que China reclama como suyos, pero no solamente los reclama, sino que se empieza a establecer paulatinamente en ellos y se empieza a expandir en esos mares colindantes, tomando posesión de rocas, islas, islotes, estableciendo bases militares, explotando los recursos, generando tensiones con sus vecinos, varios de quienes son aliados de Estados Unidos y la reacción estadounidense, ¿no? Generando tensiones también con Japón.
Y por supuesto con Taiwán, que China reclama como suya, ¿no? Pues es parte de China. Tenemos las tensiones por Hong Kong, a donde China se había comprometido en mantener el modelo de un país, dos sistemas. Estamos atestiguando el final de ese modelo. Y justamente, sin decir si primero empezó el huevo o empezó la gallina, pero la percepción de los ciudadanos de Hong Kong es que justamente se estaba acercando el final de su sistema, de un modelo, de un país y dos sistemas, y por lo tanto empiezan desde hace ya algunos años con un movimiento que se intensifica en 2019, un movimiento pro democracia, con manifestaciones masivas que no paran y no paran y no paran hasta que China las para. Y entonces se establece una nueva ley de seguridad con el propósito de generar un espacio de mucho mayor control para China de algo que es su posesión finalmente, ¿no? Un territorio que es su posesión. Entonces tenemos ahí el tema de Hong Kong, pero además de los temas de los mares de Hong Kong, Taiwán va a ser también una línea de quiebre porque China está cada vez más asertiva en cuanto a Taiwán y Estados Unidos está tratando de defender de alguna forma la independencia de Taiwán y China pues no lo acepta de ninguna manera, ¿no? Entonces, tenemos esa línea de enfrentamiento. Luego, además, tenemos también una ciberguerra enorme. También tenemos una guerra informativa muy importante, donde ambos países se están dando con todo lo que pueden. Y tenemos una guerra tecnológica brutal que parte de esta otra percepción. Estados Unidos lo siente y se los digo de buena mano, nos lo han reconocido militares, personalidades de las agencias de seguridad de Estados Unidos, nos ganaron la carrera, nos están ganando la carrera, no nos ganaron, nos están ganando la carrera tecnológica. Mientras nosotros estábamos distraídos combatiendo a Bin Laden y combatiendo a ISIS y combatiendo a Abu Bakr al-Baghdadi, los chinos estaban a pasos agigantados caminando tecnología y entonces están adelante 3 o 4 años. Así lo perciben y por lo tanto hay que frenarlos por la fuerza. Y esto es lo que estaban haciendo. No sé si están enterados que a partir del domingo, por ejemplo, ya TikTok queda prohibida en Estados Unidos. Y nada más para que entiendan, ¿no? Es la guerra contra Huawei y ahora TikTok está viviendo su momento Huawei. Así es como está la situación en la materia tecnológica. Además, hay una guerra comercial, pero la guerra comercial no es sino otra faceta de esta serie de enfrentamientos que les estoy platicando. Tenemos entonces ahí la guerra comercial y la necesidad de desaparear a las economías, porque estos conflictos se están dando justamente en un momento en el cual Estados Unidos y China son al mismo tiempo los mayores rivales, pero también son los mayores socios comerciales. Ya no, justamente por la guerra comercial, México ya le ganó el primer lugar a China, pero la asociación económica entre la economía china y la estadounidense es brutal. Y además no se les olvide que China sigue siendo el principal acreedor de la deuda estadounidense. Estados Unidos está endeudado hasta las chanclas. Y el principal acreedor de esa deuda es China. Pero eso te hace también interdependiente, porque tú no puedes permitir que tu deudor quiebre, ni tampoco puedes permitir que tu acreedor quiebre. Entonces, existe una interdependencia muy compleja, como dirían los autores Keohane y Nye, entre estas dos superpotencias. Entonces, la estrategia estadounidense en este momento es, necesitamos, así lo dicen, desaparear a las economías o desvincular a las economías. Y estamos viendo cómo paulatinamente Estados Unidos va en ese camino, por lo menos en la administración Trump. Vamos a ver si es que esto continúa en caso de que Trump no llegase a ganar. ¿Ok? Ahora, entonces, pasamos del combate al terrorismo y el terrorismo siendo la máxima prioridad a la competencia estratégica
entre los grandes poderes, o más bien la rivalidad entre las grandes potencias. Entonces llega el momento 3. El momento 3 es el momento histórico que estamos viviendo en este momento. Es el momento COVID. Y sí es un momento especial porque lo que estamos viendo es que hay un altísimo grado de incertidumbre en quién va a, todos estamos perdiendo, pero quién va a perder más y quién va a perder menos. ¿Cómo va a quedar Estados Unidos posicionado bajo la nueva circunstancia? Nuestro entendimiento de lo que le está pasando a China hoy es muy distinto al entendimiento de lo que le estaba pasando a China en enero, febrero. Muchos de nosotros que hacíamos análisis en ese entonces estábamos viendo una China sumamente golpeada. Y parte del análisis que hacíamos es, en esta guerra comercial, específicamente la guerra comercial, China está perdiendo capacidad de negociación porque su economía está parada. Todas las fábricas chinas estaban paradas, el país estaba parado, es lo que estábamos viendo. Bajo esa circunstancia, no había forma de negociar con Estados Unidos. ¿Qué podía negociar China con Estados Unidos? Sin embargo, pasados los meses, la rueda de la fortuna cambió dramáticamente. La economía china, como les dije, está empezando a retomar velocidad y está reactivando porque supieron cómo manejar la pandemia en su país, gracias a un sistema muy autoritario, gracias a esta capacidad que tiene China de decirle a su población, se encierran y se callan la boca y nadie puede protestar y nadie puede decir nada. Gracias a ese control y dominio, tuvieron la capacidad de controlar los números de la pandemia, contener los contagios y reducir a un mínimo el impacto humano y el impacto en salud. Y eso resulta en una reactivación económica muy rápida. Pero además de eso, está este otro gran tema. China tiene muy claro que en este momento Estados Unidos está demasiado preocupado con sus asuntos internos. Estados Unidos no sabe en este momento si voltear hacia una pandemia que no logra controlar del todo o una economía que no logra reactivar o los pleitos entre demócratas y republicanos para ver si van a ofrecer la reactivación de la ayuda por parte del gobierno, o si voltean a ver los incendios en California o las protestas a raíz del asesinato de afroamericanos a manos de la policía, o la guerra informativa interna y la polarización que existe al interior del país, no solamente entre demócratas y republicanos, sino entre dos sectores de la sociedad que difícilmente están teniendo capacidad de convivir entre ellos y coexistir entre ellos. O las declaraciones de Trump de si va a haber fraude electoral y si no vamos a tener resultados de las elecciones el día 3 de noviembre, si vamos a tenernos que esperar varias semanas o si las elecciones están arregladas. Todo esto tiene Estados Unidos sumamente concentrado en la problemática interna, en la percepción de China. Este era el momento de actuar y vaya si lo han hecho. En las mismas semanas, China declaró 2 distritos nuevos en sus mares colindantes, hundió barcos pesqueros de Vietnam y de Malasia, lanzó submarinos y operaciones aéreas en el estrecho de Taiwán, lanzó submarinos desafiando a Japón, lanzó una ofensiva con una enorme asertividad que terminó en una trifulca con la India, lanzó su ley de seguridad de Hong Kong. ¿Por qué? Porque percibe que tiene espacio, percibe que tiene momento y que tiene capacidad para ir tomando esos pasos y que no va a tener oposición en este momento.
Todo esto está ocurriendo en este instante y al mismo tiempo Estados Unidos tendría, en teoría, la tarea de generar una percepción contraria a la percepción que se está generando. La percepción que se está generando en el mundo, no solo en China, en el mundo, es la de un vacío estadounidense. Les puedo comentar, por ejemplo, cómo se percibe Estados Unidos en Medio Oriente. Esta idea de que Estados Unidos solo tiene 2,000 tropas en Siria y ya las está sacando Trump y solamente se han quedado la mitad. O la idea de que Estados Unidos no está dispuesto a entrar a una confrontación militar seria con Irán. Nada más amenaza, pero no entra a una confrontación militar seria. Y que en cambio abandona a sus aliados kurdos. Y que en cambio se va replegando de sus bases militares. No estoy diciendo, por favor, no me malentiendan, no estoy diciendo que eso es malo o que eso es bueno. Yo lo que estoy diciendo es la percepción que eso genera, la percepción de ser una superpotencia que no está dispuesta en este momento a utilizar la fuerza. Y no es Trump, esto viene desde tiempo atrás, porque Estados Unidos, regreso al tema, está endeudado hasta las chanclas. No tiene cómo financiar una guerra de mayor envergadura. Estados Unidos no es un país que deba poco, pero no solamente debe muchísimo, debe alrededor de 100 a 105% de su PIB, lo que representa la deuda más elevada de toda la historia de cualquier país sobre la Tierra. No solo eso, sino que todos los meses produce más deuda. Estados Unidos es una máquina de producir deuda, porque es un país que gasta mucho más de lo que ingresa. Entonces, si vamos a entrarle una guerra con Irán, alguien me tiene que contestar esta pregunta. ¿Cómo exactamente se va a financiar? Con deuda. Muy bien. ¿Quién es el principal acreedor de la deuda de Estados Unidos? China. En otras palabras, si yo quiero una guerra con Irán, le voy a tener que pedir dinero prestado a China, que es mi mayor rival. No. Ok. Entonces, ¿cómo vas a financiar una guerra? Esto produce vacíos. ¿Sí me entienden a qué me refiero? Produce la sensación de que Estados Unidos no puede estar ya en todas partes del mundo al mismo tiempo. Ya no puede. Y entonces esto ofrece oportunidades, porque sus rivales perciben que tienen espacios para actuar. Al final dicen, Estados Unidos no se va a animar a entrar a una guerra conmigo. Y esto va generando, en el caso de China, esta percepción de que en estos momentos todavía más, si esto ya era verdad para antes, ahora con el COVID todavía peor, porque ahora la deuda de Estados Unidos está creciendo a ritmos más acelerados, porque ahora tiene que meter más programas para reactivar la economía. Y entonces, además de todo, el vacío percibido y la falta de disposición a ocupar espacios a nivel global todavía se acentúa más con el COVID. Y esto es básicamente el momento que estamos viviendo. Un momento en el cual los rivales de Estados Unidos van a tratar de sacar ventaja de la circunstancia actual y Estados Unidos, en teoría, tendría que estar generando la proyección contraria. A principios del año vimos que sí parecía que por ahí va la cosa y que Estados Unidos estaba tratando de generar la proyección contraria. Hoy estamos viendo, sin embargo, ya pasado el verano y más cerca del periodo electoral, que Estados Unidos está total y absolutamente concentrado en lo que está pasando dentro de su país. Efectivamente, ahí están los temas con China y efectivamente hay disposición de muchos actores en Estados Unidos de darle la guerra a China. Y no significa que esto no le pega a China, le pega. La guerra comercial ha afectado a China más de lo que ha afectado a Estados Unidos. Pero al final el balance no es de la guerra comercial, el balance que tenemos que hacer es el balance final. ¿Cuánto va a crecer la economía china versus cuánto va a crecer la economía de Estados Unidos este año? ¿Cuánto va a crecer el poder de China en términos de su región contra cuánto va a crecer el poder de Estados Unidos en esa región con sus aliados? Esta otra iniciativa de China de una gran iniciativa de infraestructura que busca
penetrar a distintos países, más de 60 países de todo el planeta, infraestructura y préstamos y muchas más cosas. Se conoce como la iniciativa Belt and Road, la iniciativa Ruta y Cinturón. Esta iniciativa que al final lo que termina resultando es la capacidad de China de proyectar influencia, de proyectar poder en distintas partes del globo, es algo que Estados Unidos difícilmente está pudiendo contrarrestar en este momento. Significa que esa va a ser la historia de los años que siguen. Por eso les digo, esto es muy fascinante, no lo sabemos. Igual y hay un rebrote de la epidemia y Estados Unidos encuentra más rápidamente la vacuna y las cosas cambian de aquí a los próximos meses, no lo sabemos. O igual y alguna situación ocurre con Rusia, no lo sabemos. La marca mayor es que estos tres elementos de los que platiqué hoy siguen siendo vigentes. Primero, y con esto ya termino, porque el terrorismo sigue estando ahí. Y repito, no hay menos terrorismo, hay más terrorismo. Hoy, mucho más, no poco más, mucho más terrorismo que en 2001. Entonces, ese es un problema irresuelto. Número 2, la rivalidad entre las superpotencias sigue ahí. Y número 3, el COVID no ha terminado y no sabemos exactamente cómo va a terminar. Por ahí le preguntaban a la jefa de salud de la Ciudad de México si ya estábamos a la mitad de la pandemia, titubeó como 3 veces y tuvo que decir no, no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la pandemia. Entonces, si no estamos a la mitad de la pandemia, mucho menos sabemos cómo va a terminar. Y esto tiene estos efectos en todos los procesos que hemos platicado el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí lo dejaría yo en este momento y abriría el foro para que pues me pueda yo enfocar en algunos temas que sean más del interés de la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Meshulam. Es muy buena la aportación que nos pone, sobre todo pensando en esta transición hegemónica que estamos viviendo, y además nos pone de manifiesto muchos más temas que afectan la seguridad internacional más allá de lo que el realismo podría estar suponiendo. Hay varias preguntas en el foro. Empezamos con Ricardo Güemes Vega. ¿Ustedes convergen en la idea de que es necesario contar con un régimen autoritario para contar con seguridad o estar a salvo? No, Sí. no necesariamente. De hecho, la perspectiva desde la cual nosotros hacemos el análisis es una perspectiva mucho más de paz y menos de seguridad. O sea, la seguridad como un componente, pero no como el único componente de la paz. Les pongo un ejemplo. O sea, yo puedo estar muy seguro si estoy en una casa rodeado de rejas electrificadas y rodeado de guardias. Estoy seguro, ¿están de acuerdo? Nadie me va a dañar porque la posibilidad de que penetren esas murallas y esas rejas y esos guardias es muy baja, estoy seguro. Sin embargo, no estoy en paz. Eso no significa paz. La investigación demuestra, no es mi opinión, sino que la investigación muy documentada, los invito a revisar todos los reportes que saca el Instituto para la Economía y la Paz, demuestra que mientras una sociedad tenga instituciones que funcionen bien, mientras una sociedad tenga una distribución equitativa de los recursos, mientras una sociedad tenga aceptación por los derechos de otras personas, libre flujo de información, altos niveles de capital humano, bajos niveles de corrupción y muy buenas relaciones entre los vecinos, o sea, una muy buena cohesión social, algo muy lejos del autoritarismo. En esa medida, esas sociedades tienden más a la paz. Esto está demostrado históricamente y se demuestra año con año conforme se van midiendo todos estos índices. ¿Entienden? Entonces, la seguridad que procede de la democracia, de la justicia, de una paz integral, es una seguridad mucho más próspera, más duradera y más sostenible que la seguridad que procede de la autoridad. Claro que con la autoridad, pues de manera inmediata yo también puedo promover algo de seguridad, ¿no? Sí, sin embargo, la historia demuestra que eso termina siendo,
siendo insuficiente en el largo plazo, a veces en el mediano, a veces en el largo plazo. Si no me creen, pregúntenle, por ejemplo, a Bashar Assad, o pregúntenle a Muammar Gaddafi, o pregúntenle a Hosni Mubarak, solo por poner unos ejemplos, ¿no? Sí, claro, también a Saddam Hussein. Exacto. De Campus San Rafael, Alan Piña, ¿qué manera es la mejor para la seguridad nacional en el mundo actual para garantizar la paz y no discursos e intereses políticos? Bueno, pues esto me remite nuevamente, digo, yo creo que otro día tenemos que hacer una plática más en este sentido, pero me remite nuevamente a toda la literatura de lo que se conoce como las teorías de la paz integral o la paz integrada. La paz negativa consiste en ausencia de violencia y ausencia de miedo a la violencia, pero la paz no se limita a la ausencia de violencia. O sea, nosotros a veces como internacionalistas tendemos a pensar que cuando no hay guerra hay paz. Entonces, ¿qué significa paz? Pues es ausencia de guerra, ¿no? ¿Qué es paz? Pues cuando se acabó la guerra. No, eso es lo que no es, porque esa es la parte negativa, o sea, lo que no debe haber para que haya paz es que no debe haber guerra, correcto. Pero ¿qué es lo que sí debe haber? Lo que sí debe haber para que haya paz son todas las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen a las sociedades pacíficas. Y esto lo que nos dice a nivel interno y a nivel interno es que en la medida en que tenemos estructuras de paz, las sociedades van a tender a ser más pacíficas. Estructuras de paz, para que me entiendan, son sociedades más equitativas, o sea, los sistemas que ofrecen equidad en la distribución de ingresos, equidad en oportunidades, equidad en distribución de recursos. En esa medida, bajos niveles de corrupción, gobiernos que estructuralmente funcionan adecuadamente. Por ejemplo, bajos niveles de impunidad, buenos sistemas de justicia y de procuración de justicia. Todo eso es lo que produce y sostiene paz. Entonces son actitudes, decía yo, estructuras e instituciones. Y ahora a nivel internacional es lo mismo. A nivel internacional, mientras tengamos instituciones sólidas, piensen en una institución sólida como la Unión Europea, una institución sólida que permite que las controversias y los conflictos que van a ocurrir entre los países, los conflictos van a ocurrir, pero no se van a dirimir a través de las armas, se van a dirimir a través de procesos institucionales, porque existe una institución sólida llamada Unión Europea. En la medida en que tengamos instituciones sólidas y estructuras sólidas de paz, en esa medida tenderemos hacia un sistema global más pacífico. Y claro, a nivel interno, pues ni se diga, ¿no? Igual, instituciones, estructuras y actitudes de paz. Eso es lo que más seguridad nos va a terminar dando. Gracias, doctor. Hay algunas preguntas que bordan sobre el mismo tema, que es sobre la reforma de Naciones Unidas y especialmente la reforma del Consejo de Seguridad. Algunos preguntan si es posible la eliminación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Otros, como el caso de San Rafael, Antonio Montiel, ¿cómo se puede configurar el Consejo de Seguridad ante una eventual reforma de la ONU? Y bueno, en general ¿cuál sería la perspectiva de la reforma del Consejo de Seguridad también en una reforma mayor de Naciones Unidas? A ver, yo aquí me tendría que dar un paso para atrás. Básicamente estamos viviendo con el mundo que les estoy planteando y con el auge de los nacionalismos, populismos, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del globo. Piensen, por ejemplo, en Reino Unido, piensen en Italia, piensen en otros países como Austria, Hungría, Polonia. Con el auge de los nacionalismos y los auges de populismos, estamos viviendo un periodo de muchísimo embate hacia el multilateralismo, hacia los acuerdos y pactos internacionales y hacia el sistema institucional internacional. Entonces, si ya era difícil reformar el Consejo de Seguridad
de manera previa, en este momento ya ni siquiera hablamos del Consejo de Seguridad, sino estamos hablando de la permanencia y solidez y sobre todo de la relevancia de los organismos internacionales, de estas instituciones internacionales, para tratar de lidiar con el mundo que tenemos hoy en día. Y eso de entrada tiene que generarnos a nosotros una discusión y una proacción. A eso me refería yo con el papel de México, ¿no? O sea, no nada más nos debemos quedar en la discusión en las universidades, sino cómo aportamos relevancia a este sistema multilateral para que realmente se vuelva en el sistema a través del cual se dirimen los distintos conflictos. ¿Cómo recuperamos a ese sistema internacional después de todo el golpeteo al que ha venido siendo sometido en los últimos años? Porque entonces la discusión acerca del Consejo de Seguridad tiene ese vínculo, ¿me entienden? Porque de alguna forma lo que ocurre con el Consejo de Seguridad hoy en día es que, de acuerdo con la realidad geopolítica de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hay un reconocimiento de que al final no todos los países tienen el mismo poder. Es un reconocimiento y fue un incentivo que tuvo que ser generado y tuvo que ser otorgado para que el sistema internacional, para que esa institución tuviera relevancia y sus resoluciones no se quedasen solamente en mero papel sobre tinta, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos hemos hecho es, ok, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya no estamos en la posguerra y ya la realidad actual tiene que incorporar a otros países. Bueno, definitivamente, coincido. El Consejo de Seguridad tiene que ser adaptado. Y desde mi punto de vista, países con una relevancia geopolítica regional tendrían que ser incorporados para estar ahí representados los distintos grupos, ¿no? Sin necesidad de eliminar el tema de los miembros permanentes. ¿Qué tipo de reforma entonces? Aquí la pregunta maestra es cómo producir incentivos para que las potencias que actualmente tienen un lugar privilegiado sí estén dispuestos a ceder un espacio a otras potencias. ¿Qué incentivos, qué les vamos a dar a ganar y cómo vamos a lograr que esto no se atore como se ha atorado a lo largo de los últimos años? Porque si no lo hacemos, el riesgo es nuevamente que Naciones Unidas pierda relevancia. Entonces, aquí tenemos que ser enormemente creativos. Y hasta ahorita, lo mejor que se nos ha ocurrido como sistema internacional es el sistema de Naciones Unidas. No tenemos todavía otra idea mejor. Entonces, bajo esas circunstancias y bajo el mundo que estamos viviendo hoy, ¿cómo hacer que la voz de un país como el nuestro resuene a manera de sí buscar lo que queremos, que es una reforma, pero al mismo tiempo lograr convencer a las grandes potencias de que tienen que ceder cierto espacio, porque al final es eso, es una concesión que tendrían que hacer ellos? Eliminar los miembros permanentes me parece poco viable y poco realista. No imposible, simplemente bajo las circunstancias actuales no creo que sea una opción demasiado realista a perseguir en los años que siguen. Pero ese es mi punto de vista. Seguramente ustedes tendrán una mejor opinión. Gracias, doctor. De Mérida, de Campus Mérida, Juan Manuel Torres. En seguridad, ¿qué importancia tiene el uso del poder suave entre las potencias? Bueno, pues tenemos una gran cantidad de literatura al respecto. Es una de las herramientas utilizadas a lo largo de décadas por parte de distintos actores y sabemos que tiene a veces la capacidad de influir tanto o más que el poder duro, ¿no? Les puedo poner este ejemplo
que creo que es muy interesante y muy de actualidad. Observen ustedes lo que está haciendo la propia China en este instante en distintos países del globo, y su poder suave no va solamente en el sentido de, no sé, organismos culturales como los institutos Confucio o similares, ¿no? Sino también desde la perspectiva de cómo convencer a los países de que su modelo y su imagen son también ideales a imitar o ideales a perseguir. Y en ese sentido, cuando China está consiguiendo un importante contraste frente a su mayor rival, que es Estados Unidos, en distintas partes del globo, entonces es cuando nos damos cuenta de la capacidad que tiene el poder suave para influir, además del poder duro. Y en esto iba un poco lo que yo les iba diciendo, ¿no? O sea, la paciencia china va mucho más en el sentido, mucho más en el sentido de no establecer bases militares por arriba y por abajo, mandar soldados. Lo que está haciendo China es paulatinamente va penetrando las economías, paulatinamente va penetrando a través de sus herramientas tecnológicas como Huawei, paulatinamente va penetrando en términos, por ejemplo, de proyectos de infraestructura, le presta a los países dinero que es muy bien visto, y ahorita agárrense con el COVID porque van a venir el flujo de préstamos chinos por arriba y por abajo, y van a ver ustedes cómo estos proyectos de infraestructura van a crecer y van a ser muy bien recibidos por distintos países, y en ese sentido va forjando relaciones no solamente de influencia, sino incluso también de dependencia. Entonces sigue siendo una herramienta enormemente útil, enormemente relevante. Ahí también tenemos que pensar muy bien qué capacidad tendría México para utilizarla y tratar de mejorar su capacidad de influir en las decisiones a nivel global. Voy a tratar de englobar las preguntas. Hay inquietudes en torno a Donald Trump con su recién propuesta de tener el Premio Nobel de la Paz, y por otro lado, si es necesario que Donald Trump pierda la presidencia para que haya un poco más de paz en el mundo. Esa sería una, y terminamos con las inquietudes también de la relación de México con Estados Unidos en el sentido de cómo afecta la política exterior de López Obrador las relaciones entre México y Estados Unidos, y también en el sentido de que si es conveniente comerciar más con China frente a esta sensación de vacío o que se está presentando frente a Estados Unidos. Eso sería para poder concluir con nuestra sesión. Las preguntas que existen en el foro. A ver, entonces déjame orientarlo en estos troncos, ¿no? Un poquito platicar acerca de Donald Trump. Digo, el tema del premio Nobel tiene que ver sobre todo con la iniciativa de Trump, sus labores de gestión para propiciar los acuerdos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Israel y Bahrein, que fueron encuadrados como acuerdos de paz, cuando en realidad son acuerdos de normalización de relaciones. Pero esto tiene que ver con lo siguiente. Donald Trump había prometido la paz en Medio Oriente. Fue su gran promesa de campaña. Yo, una vez más, a diferencia de mis predecesores, yo sí voy a conseguir el acuerdo del siglo entre israelíes y palestinos. Y estamos en tiempos electorales y esa promesa no se logró. Lejos de ello. La parte palestina quedó completamente desencantada de las iniciativas, mantuvo la percepción de que Estados Unidos estaba completamente inclinado a favor de Israel. Las negociaciones con los palestinos no fluyeron, la paz en Medio Oriente no llegó, el acuerdo del siglo no llegó, y entonces de último momento, al 11:45, sacaron estos acuerdos que en realidad lo que hacen es que formalizan relaciones que ya existían. Las relaciones entre Israel y los países del Golfo ya existen y tienen varios años de existir, y efectivamente no eran tan abiertas. Algunas sí,
Ya habíamos visto visitas de Netanyahu, por ejemplo, a Omán, ya habíamos visto el encuentro entre Netanyahu y el líder de Sudán, ya hemos visto la oficina diplomática de Israel en temas de tecnología en Emiratos Árabes Unidos. En fin, esas son relaciones que ya existen y que en este momento se elevan a nivel de formalización y claro, ahora van a crecer. Ahí hay otro tema geopolítico que otro día platicaremos. Van a crecer estas relaciones y tienen un amplio potencial en intercambio de armas, en intercambio de tecnología, en intercambio comercial. Van a crecer, pero son planteadas por Trump como acuerdos de paz. ¿Por qué? Pues Trump tiene que presentarle a su audiencia la noción de que Trump consiguió la paz en Medio Oriente. Miren cómo consiguió la paz en Medio Oriente. Entre israelíes y palestinos no, pero sí entre israelíes y Emiratos Árabes Unidos, o entre Israel y Bahrein, y de pronto entre Israel y Omán. Vamos a ver cuál sigue, ¿no? A ver cuáles logramos de aquí a noviembre. Entonces viene este parlamentario noruego que ya había propuesto a Trump como candidato a Nobel de Paz por sus negociaciones con Corea del Norte y dice, Trump merece, es un parlamentario de la derecha noruega, y dice Trump merece el Premio Nobel de la Paz. Yo dudo que él obtenga, va a estar nominado, pero le viene muy bien en este momento a Trump porque puede ofrecerlo como una promesa de campaña cumplida. Eric Trump, su hijo, en la convención republicana, él así lo afirmó. Él dijo, mi papá ya consiguió la paz en Medio Oriente. Y estamos en tiempos en que cada quien puede decir lo que quiera y no necesita ninguna evidencia para decirlo. Así lo planteó, mi papá ya consiguió la paz en Medio Oriente, ¿no? Ahora, ¿significa eso que Trump se tiene que salir para conseguir un mundo más pacífico? Miren, es complicado saber cómo vendría una administración Biden o de algún otro tipo de liderazgo. Lo que sí sabemos es que Trump es una personalidad altamente conflictiva. Él es una persona que se mueve muy cómodo en el conflicto. Su primera acción para poder negociar, él adopta la estrategia de primero te sales, dejas a tu contraparte contra la pared y luego entonces si quiere negociar, negocias. Y si no, pues lo sancionas. Y entonces Trump se sale de los acuerdos o amenaza con salirse de los acuerdos. A nosotros nos lo hizo con el Acuerdo de Libre Comercio. Y este tipo de estrategia es una estrategia muy conflictiva y en un entorno donde lo más importante es el conflicto, es difícil sacar adelante negociaciones de paz. No estoy hablando de negociaciones de cese al fuego o negociaciones de finalización a un conflicto o negociaciones de otra índole, sino negociaciones que verdaderamente tiendan a la paz. Es muy complicado. Pero eso significa automáticamente que Biden es un promotor de la paz mundial o que automáticamente Estados Unidos va a entrar en procesos de paz. No lo sé. Esto es difícil saberlo. Lo único que tenemos es la evidencia. Definitivamente Obama firmó más tratados, estableció más acuerdos de desarme, estableció más acuerdos de no proliferación de armas nucleares y muy en opuesto se encuentra Donald Trump en este momento. ¿Hacia dónde va Biden? Habrá que ver, ¿no? Ahora, respecto a AMLO, bueno, aquí un poco va lo mismo. Tampoco es fácil juzgar a López Obrador. Y no soy para nada un porrista de López Obrador, pero no es fácil, de veras no. Aquí también es fácil hacer un juicio acerca de cómo tratas con Donald Trump y no es tan fácil porque además México no solamente es altamente dependiente de Estados Unidos, sino que no podemos ocultarlo, no tenemos forma de transmitir lo contrario. Cuando íbamos a negociar el Tratado de Libre Comercio, decían nuestros funcionarios, bueno, pero si no se firma, a México no le pasa nada. Si no se firma, México tiene otros mecanismos. Por favor, o sea, de verdad. No hay cómo ocultar nuestra dependencia con Estados Unidos. Y ante tal nivel de dependencia y ante semejante personalidad y las estrategias que utiliza como Donald Trump, no es fácil negociar, de verdad. Entonces la estrategia de AMLO ha sido una estrategia de llegarle de ladito,
nunca enfrentársele, nunca oponérsele, al grado incluso de que cuando Trump efectúa amenazas como te voy a imponer aranceles 5% cada mes si no me detienes las caravanas de migrantes, AMLO dice, pues ni modo, no puede vivir la economía mexicana con esos aranceles, a detener migrantes y a desplegar a la Guardia Nacional para que detengan a los migrantes. Y vámonos, y le cumplen la tarea tal como la quiere Donald Trump. ¿Es fácil negociar en otro sentido? No. Sin embargo, aquí sobre todo la parte que yo critico tiene que ver con lo que yo mencionaba hace rato. Lo que necesita México no es tanto definir qué va a hacer en su relación bilateral. Lo que necesita México es una estrategia mucho más integral de política exterior, que incluya pero no se limite a los Estados Unidos. Y ahí es a donde yo iba hace ratito. No se trata de reducir nuestras relaciones a lo que tengamos que ver con Estados Unidos y con Canadá o con por ahí un par de países de Centroamérica y el resto que sea imagen y el resto es política interna, sino realmente entender cuál es el rol de México en el sistema global, cuál es el rol de México con otros aliados que nos pueden ayudar a enfrentar a Trump o a domar a Trump o a contener o a mitigar el impacto de las acciones de Donald Trump a nivel global, cómo trabajar coordinadamente con otro tipo de aliados y cómo establecer estrategias más integrales para privilegiar las soluciones multilaterales en contraste con las soluciones bilaterales que propone Trump todo el tiempo. Y entonces, si de veras combatimos al sistema, ya Trump no puede imponernos aranceles, pero no puede porque no está validado internacionalmente y porque tiene que pagar costos elevadísimos si impone aranceles por encima de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. No puede porque no puede y porque nosotros junto con otros nos encargamos de que pague el costo. Y entonces cuando nos llega la amenaza, ya es una amenaza menos creíble, ¿entienden? A eso me refiero yo. Entonces, no es tanto cómo chocas con Trump de manera directa para domarlo, sino cómo consigues una estrategia de política exterior un poquito más integral que permita de veras hacer florecer el papel de México como lo ha hecho en muchos otros años. México se ha opuesto a Estados Unidos muchas veces en los peores momentos de poder de Estados Unidos y los más débiles de nosotros, pero se ha opuesto en el marco de estrategias integrales de política exterior. Y en ese sentido sí es posible tratar de trabajar con una meta que entonces vincule a lo que está pasando afuera con lo que está pasando dentro. O sea, no se trata de descuidar lo que está pasando en el país, sino de asistir mutuamente la política interna mediante la política externa y la política externa mediante la política interna y generar ese vínculo. Por ahí un poquito. Creo que ahí, ¿no? Más o menos. Estoy cubriendo sí, doctor. Okay. Se quedaron muchas preguntas en el tintero, pero estamos justo en el tiempo. Reiteramos nuestro agradecimiento, doctor Mauricio Mechoulam, por tan valioso aporte y colaboración a los estudiantes de nuestra institución, al permitirnos vincular los conocimientos que se imparten en esta casa de estudios con sus propias experiencias profesionales. Cedo el uso de la voz a la doctora Elvira Luna Hidalgo, para las palabras finales. Por favor, doctora. Muchas gracias, doctor. Agradecemos por su extraordinaria conferencia. Creo que sin duda pudo dejar en los estudiantes la inquietud por investigar más sobre los temas de seguridad internacional y sobre todo un mensaje que nos lleva a la reflexión y ocuparnos en temas de gran importancia. Pues le agradecemos infinitamente por todas las aportaciones, su tiempo y compartir temas sumamente importantes para el estudio de nuestros internacionalistas. Muchas gracias y esperamos que no sea la última vez que nos acompañe en este foro con nuestros estudiantes. Encantado. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buen fin de semana a todas y todos. Gracias, Gracias por todo. Gracias, doctor.
Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias. Hasta luego. Una producción de VM Radio.